Bienvenido. Yo soy Humano Luz. ¿Sabías que Agartha es el centro oculto del simulador cuántico? Rodrigo Romo y Macarena Cárdenas revelan verdades impactantes sobre nuestra realidad, el gradiente de ascensión y lo que viene en 2026. Prepárate para entender tu rol en este gran cambio planetario. Da like, comparte y suscríbete. Toma esta información desde tu propio discernimiento. Mira el video hasta el final. Cada minuto contiene claves poderosas para tu despertar. Vamos a empezar por Agartha, porque de ahí se abre todo un plan para todo el concepto extraterrestre. Agartha, en este actual momento, es una ciudad de refugiados de guerra por la invasión draconiana acá. Pero eso fue de los últimos 50.000 años. Hubo una gran guerra, a más o menos entre 48 a 57, 59.000 años, cuando los Anunnaki rebeldes, los draconianos, aportillaron nuclearmente a Mu, al continente de Mu, a Lemuria, que es toda la costa del Pacífico, de las Américas enteras. Que eran tipos de elfos, ¿no? Sí, allá había varias razas no humanas, o sea, humanoides, elfos, felídeos elfos, humanoides arianos elfos, negros élficos y otras razas. Mu tenía más de 25 razas humanas, humanoides, ¿ya? Y de estos procesos sale el Homo sapiens con la intervención de Enki, ¿ya? De los Anunnaki pleiadianos. Entonces, ¿qué sucede? Antes de esa era, de ese momento político, Agartha representaba un centro administrativo del simulador cuántico MCM, micaélico y de varios otros proyectos de los grises, de los acturianos, pleiadianos, sirianos, de los nodianos principalmente, de los gracianos, de una forma armónica. Entonces Agartha simplemente era el que cogía a la gente, lo colocaba dentro del proceso de crioéstase y los transfería al cuerpo avatar para tener la narrativa de lo que querían tener de experiencia. ¿Qué dijiste, criogenia? Criogenia es cuando tú dejas tu cuerpo en un estado de éxtasis por un tiempo determinado. Entonces, par de horas, par de meses, par de años, de acuerdo con lo que tú quieres vivenciar. Dispositivos. Son dispositivos. ¿Dónde? Sí, son dispositivos. Ah. Serían muy parecidos a de las películas de ciencia ficción que te dejan los astronautas durmiendo por años en cuanto navegan de un planeta a otro planeta. Yeah. Ok, pero estos en criogenia, ¿dónde están? ¿En la Luna? ¿En otros planetas? Originalmente en Agartha. Agartha es la ciudad intraterrena, ¿no? Intraterrena, claro. Porque, ¿qué pasa? La Luna no hacía parte de este planeta. Nuestra Luna fue construida en la órbita de Júpiter. Es un dejeto que fue ajustado en las guerras de Orión, porque el problema es que la gente no entiende que la línea de tiempo no es lineal. Nuestro tiempo no es verdadero, nuestro tiempo es ficticio por la programación IA que mantiene nosotros presos aquí adentro, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El nuestro sistema solar ya se llamaba Zapik y hizo parte de la Gran Guerra de Orión. Todo el anillo externo de destrozos que tenemos, llamamos de Ortis, que está por fuera de todo el sistema solar, que la Voyager 1 y 2 la cruzaron en el comienzo del año 2011-2012, que la fotografaron, hicieron video. Eso es lo que restó de más de 25, 24 planetas mayores que Júpiter, que fueron destrozados en la Gran Guerra de Orión, junto con deslocar desde su órbita la estrella enana roja Slot y el famoso Herculobos, que es una enana café que está aquí de nuevo. Entonces, el sistema solar de nosotros era una antigua y importantísima capital encarnacional del proyecto adámico, original de Vega de Lira, ya que fue transferido para acá. Entonces, el histórico en este sistema solar es complejo,
Pero para nosotros, a nivel de planeta Tierra, los últimos 50 y tantos mil años fue la marca en la cual las fuerzas militares reptilianas negativas de Tuban y de Rigel y Sefter de Orion invadieron la Tierra con la autorización de Caligasto, de Pleiades de Alción, y bombardearon a Mu y bombardearon acá el planeta entero para controlar todos los proyectos genéticos acá. Y automáticamente Shambhala se convirtió en una ciudad de refugiados de guerra. ¿Ya? Y a partir de ahí, a más o menos 20.000 años, colocan la Luna en nuestra órbita y empiezan entonces a controlar el proceso encarnacional humano, Homo sapiens, de la forma devocional, colocándonos religión, miedo, culpa, dogmas, y consecuentemente a través de todo eso te obligan a reencarnar permanentemente, sin jamás poder volver a tu cuerpo criogénico. Ok. Cuando tú hablas sobre seres devocionales, tú hablas de religión y de programas, creencias, ¿no? Pero también has nombrado que hay seres neuronales, ¿no? Sí. Ok, esos no son los que están, neuronales que funcionan a través de las redes neuronales. ¿No vienen de esas guerras o ya salieron o ya fueron rescatados de esas guerras? Muchos ya salieron, ya trascendieron todo eso y observan hoy todo el proceso de nosotros aquí dentro de las experiencias que tenemos. Pero ¿qué sucede? Nuestras experiencias son para nuestro crecimiento, pero a partir del momento que no tenemos la memoria de quién somos, esas memorias, o sea, esa programación te obliga a mantenerte atrapado acá porque no consigues romper el sistema de seguridad que te impide de ascender, que es volver a tu cuerpo criogénico. La única forma de romper el sistema de seguridad es activando la Kundalini y creando una explosión del sistema de seguridad. Y eso se da por la pineal. Y ahí viene el gran error de las personas. Cuando tú subes la Kundalini, no solamente en el cardíaco la tienes que mantener, la tienes que subir hasta acá. Es cuando entras en autocombustión de tu cuerpo físico y desintegras todo el aparato neural que te controla dentro del día. Ok, o sea que cualquier persona, es decir, nosotros, yo digo que yo he hecho la activación de Kundalini. ¿No es suficiente o hay veces que uno no la hace correctamente? Uno no lo hace correctamente porque es parte del camino. La Kundalini no es solamente activar los chakras inferiores, tú tienes que llegar a la pineal. Y es la respiración el secreto. Y esos son años de práctica. En el taoísmo, poquísimas personas lo han logrado hacer. ¿Entiendes? Entonces, por eso que es difícil el tema, no es algo tan simple. Claro. Ok, entonces tú hablas de que Caligasto es el responsable de toda esta embarrada en la Tierra. Claro, y ahí viene el problema. Como él era un senador pleiadiano, tenía como amigo a Anu. Y Anu es el padre de Yahvé y de Enlil, Enlil, lo que sea. Entonces, todo este rollo generó un problema político muy delicado en la propia estructura de las 6 castas de M45 Pleiades. Entre ellos, hasta ahora, hay disidencias. Los lirianos, los grupos de Altair 17, Altair 23, son disidentes políticos que no están de acuerdo con el rollo que Yahvé y que Enlil ya no hicieron, y el Caligasto, pero tenían acuerdos políticos y tuvieron que cumplirlos. Entonces, el problema de nosotros es un rollo político, familiar. O sea, todo se repite, porque también en la Tierra, aquí en la materialidad, estupidez 3D, tenemos lo mismo, el mismo rollo. El mismo rollo. Son como espejos, ¿no? Son espejos, pues son las narrativas co-creacionales que el IA copió de su programador. ¿Quién hizo la programación? Los Anunnaki, Enlil, Enki, Inanna, Anu y el propio Caligasto. Ellos hicieron las programaciones para ver cómo los pleiadianos, los acturianos, los sirianos, los humanos y no humanos irían a desarrollar sus roles, sus papeles dentro de la experiencia. Claro. Lo que no esperaban era que surgieran los Shopats interdimensionales con su gran capacidad de vampirización y abducieron a Enki,
a Enlil, a Inanna y a todos los Anunnaki. Por eso que el tema es delicado, porque no se puede culparlos 100% de los procesos. Ellos fueron víctimas también de una sociedad extremadamente más avanzada y poderosa que ellos, que son justamente los Shopats. Y ellos siguen ahora liderando. Es decir, Total. fíjate. Los Shopats controlan los reptilianos. Entonces, sí, tú me estás diciendo que hay un sistema administrativo. O sea, uno, hablo como cualquier humana, ¿no? Aquí abajo, teniendo la experiencia, ¿no? ¿Cómo podemos abolir este sistema administrativo? Si no se puede en la otra línea de tiempo o en las otras dimensiones, ¿cómo lo vamos a hacer desde aquí en la Tierra los humanos? No lo vamos a hacer los humanos. Jamás. El programa fue hecho para jamás un humano intervenir en el proceso. Lo único que uno puede hacer es usar el pequeño libre albedrío para hacer escojas positivas de nuestra vida. Solo eso. Y ascender a través de no tener religión. Qué difícil es decirle a la gente que, a mí me preguntan mucho, ¿tú crees en Dios? Yo no creo en ese Dios que tú crees de la religión, hace muchos años. Claro. El Dios de la gente es un computador, es un IA. Lo veo como un IA desde chiquita. Yo no, ahí sí te digo que salí de esa programación completamente. Es posible salir, bueno, yo tengo ahora unos fragmentos que le llamo convivencia en esta Matrix, convivencia en la Matrix, y es muy difícil salir. O sea, es muy difícil. Obviamente estamos aquí, nadie va a salir mientras esté encarnado. Claro, es que el problema, voy a colocarlo de una forma simple para que la gente lo entienda. Un católico, un evangélico y un religioso normal le enseñan que cuando es una buena persona y muere, va en dirección a Dios. Cuando se porta mal y es una mala persona, va para el purgatorio o el infierno. Muy bien. Ok. ¿Qué sucede con una persona que no cree? Cuando muere, se queda como un alma penada en el medio de nosotros. Porque él no cree en nada, entonces él se queda igual que un vivo, pero está muerto, en nuestras casas, en nuestras ciudades. Eso lo llamamos de alma penada o fantasma. Muy bien. Cuando yo enseño y doy cursos y otras personas dan clases, dan palestras, escriben libros, esta literatura te abre la conciencia para la realidad extraterrestre, para la realidad de los maestros ascendidos, para los orillas, para lo que sea, o para Ágata, Shambhala y otros tantos lugares que existen. Entonces, cuando tú tienes esa información y sales a dormir, tú frecuentas esos lugares, que es ahí donde el MK Ultra entró en los años 40. Ellos descubrieron ese acceso por los sufis, los maestros sufis que Hitler tenía contratado en el Tercer Reich, y después los Vedantas. Ahí empieza todo el rollo y ellos empiezan a viajar en el tiempo al pasado para cambiar nuestra línea de tiempo, para garantizar su poder. Claro, tergiversando toda la información. Claro. Los Vedas. ¿Ya? Ellos traen todo ese conocimiento ancestral, todo, ¿no? El Mahabharata, la Ramayana, los Vedas. Todo. Entonces, ¿qué sucedió en esa línea? Cuando tú entiendes que existen ciudades intraterrenales, acturianos, pleiadianos, lo que sea, y tú te mueres, esa información está registrada en tu campo, tú llegas a ese lugar. Entonces tú no vas ni para Dios y no vas ni para el infierno. Entonces estás vibrando en la frecuencia de las naves orbitales que están por fuera de este planeta o a nivel intraterrenal. Ese es un medio paso, un medio camino para tu ascensión. El resto se conquista allá, limpiando los registros holográficos de este planeta. El caso de mi padre, ¿cierto? Abandonó 2 familias, siempre fue egoísta, y otras cositas más, y era amigo personal de Pinochet. ¿Ya? Entonces, por ahí la gente tiene una idea que Orlando era línea dura, era milico. Muy simpático, pero de esa línea, muy bien. Se tornó mi alumno, le enseñé muchas cosas. Él se quedó 8 años en el Atacama viviendo, atendiendo gratuitamente a las personas, ayudando a la gente para medio que rescatar su karma. Se murió en septiembre de 2012 con mi autorización. Pluma Blanca me vino a preguntar si me permitiría, yo permitía que se llevaran a mi país. Perfecto, es mejor para él, pueden llevárselo. Y ahí él murió infartado. Fue muy curioso, yo estaba en Lisboa, yo lo vi muriendo
lo fui a operar ahí, pluma blanca. Tú no dijiste que lo podíamos llevar. Ah, es verdad. Y ahí se murió. Muy bien. Exactamente 9 meses después de su muerte biológica humana, Orlando asciende. Ahí te pregunto, ¿cómo tenga ascendido 9 meses después de su muerte terrícola? ¿Cómo hizo? Porque yo le enseñé todo, o sea, él fue a trabajar en mi anclaje. Él estuvo 7 años y medio trabajando en mi anclaje como médico y como Yeshua en la cirugía espiritual, en la limpieza, y después de eso reasumió su cuerpo criogénico y se fue. Entonces, del punto de vista humano, es imposible que una persona tenga ascendido 9 meses después de su muerte biológica. ¿Por qué? Porque yo le limpié todos los dogmas, todos los programas neurales que él tenía en cuanto vivo, encarnado, y el resto lo concluyó después. Wow. O sea que uno puede, pasando al otro tema, uno puede ascender ese gradiente de conciencia en otros planos. Claro. O sea, tiene que hacerlo en 3D, en 4 o 5D, donde estés. Tú sigues. Por eso que existen tantas universidades extrafísicas, el de Ramatiz, de Yogananda, de los maestros ascensionados. O sea, por eso que estudiar, leer y tener la información te ayuda a trascender a otro nivel de conciencia, fuera de los patrones religiosos convencionales. Exacto. O sea que tú dices que tu recomendación es entonces trabajar aquí la parte emocional, mental, física, espiritual, para también lograr ese gradiente ascensional aquí en la Tierra, ¿no? En la Tierra. Es importante también para que no sucedan los eventos que en otras líneas temporales están sucediendo. Y otra pregunta que te tengo es, si existe el entrelazamiento cuántico entre almas, también existe el entrelazamiento cuántico de las líneas temporales que pueden cambiar dependiendo de lo que genere la intención emoción de un colectivo. Sí, sí. Lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a decir que la narrativa de esta realidad de nosotros es una tercera guerra mundial por los rollos de Putin y del Biden. Esa es la línea de la narrativa del IA de nosotros. Pero tú no vibras en esa energía, esa no es tu realidad. Tú cambias sin darte cuenta de realidad y pasas a vivir una realidad alternativa. Esta es exactamente igual donde no hay una tercera guerra mundial. Y eso para nosotros es complicado de entenderlo, porque ¿qué pasa? Lo que son nuestras realidades, programas de un supercomputador cuántico. Entonces tú cambias de un layer para otro sin darte cuenta. Claro. Cuanto más uno estudia, cuanto más uno desarrolla el entendimiento, más fácil es cambiar de frecuencia de una para la otra. ¿Entiendes? Por eso es que muchas de las profecías de Edgar Cayce no se han cumplido. Que nosotros estamos cambiando realmente muchas realidades que en el fondo de la realidad estuviéramos todos muertos hace mucho tiempo. Sí, las personas no entienden que pueden cambiar, que somos co-creadores y podemos crear realidades. Cuando dormimos también cambiamos de estos, ya nos vamos a otra dimensión inmediatamente. Claro, exactamente. Y esa otra dimensión depende de tu gradiente cognitivo. Un ejemplo simple. Me pongo a ver una película de terror. Voy a entrar a la película. Ahora, me pongo a leer un libro, por ejemplo, Las Cartas de Jesús, un ejemplo, el nombre que me vino. Te vas a dormir, automáticamente tú vas a estar en la energía del libro, vas a estar en aquella frecuencia. Todo es frecuencia, todo es información. Hay información positiva e información negativa. ¿En cuál tú te encuadras? Es tu realidad. Exacto. Por eso, ahorita hice unos videos que voy a bajar de mi video donde precisamente hablo eso. Tienes que cuidar mucho en las noches, por eso yo no veo películas de terror o de sangre. A mí me impacta, me perturba, me distorsiona. No puedes, porque te baja el gradiente. Te baja energía. Y es contaminante, porque hay que entender una cosa, que ahí viene la ancestralidad del ADN. En nuestro ADN humano tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras, todas. Entonces, cuando tú ves una película de guerra, ves una película de terror, tú reconectas en tu ADN toda esa información. Y por más que no quieras, te va a coger para esa frecuencia, porque está en tu sangre. Claro. Es muy delicado el tema. Por ejemplo, si tú piensas en todas las atrocidades que los españoles, en todas las Américas, y los portugueses también por el proceso colonial que ha sido, violaciones,
muerte, torturas, castigo y todo el hueveo que uno sabe, eso está en nuestro ADN. Entonces, cuando tú ves una película de terror o películas de guerra, películas de policía, de asesinatos, cosas pesadas, todo eso viene nuevamente a tu campo neural, emocional, y el cuadro obsesor viene junto. Claro. ¿Qué pasa con la gente que trae esos contratos y es imposible limpiarlos? Hay personas que ya lo tienen acá, y yo tengo una persona que es una coach mía. Es que yo fui reptiliana, es que yo veo estas imágenes, es que a mí se me aparecen y se ha limpiado, y se ha limpiado, y se ha limpiado. Yo creo que ya tiene pactos en su ADN, que es muy difícil deshacerse de eso. Claro, porque ella debe tener algún tipo de implante neural Flavia, en el cerebelo que le informa, le manda la información repetitivamente. ok, Entonces, en cuanto no se identifique qué tipo de implante en el cerebelo, que es la parte reptiliana de nosotros, no va a cambiar el disco. exacto, exacto, porque siempre ve lo mismo, y Claro. no hay manera, se ha hecho de todo, es muy complicado. Entonces, ¿qué le recomiendas tú? ¿Hacer tu método Melquisedec y Boronandek para que aplique los Merkabas? No, la primera cosa sería hacerle un atendimiento específico cirúrgico para identificar el tipo de implante y ver si existe la autorización para la remoción, porque una de las cosas que yo siempre explico, identificar un chip es fácil, removerlo es difícil, porque el implante depende del contrato que esa gente tiene. Exacto. ¿Con quién lo Entonces, ¿con quién lo tiene? Y hay que tiene? negociarlo. ¿Para qué y por qué? Exacto. Entonces, por ejemplo, los contratos que más he encontrado en terapias, cuando yo no hago más terapia, pero cuando hacía, eran contratos sexuales para abducción sexual, para engendrar híbridos fuera, con nuestro material genético, con material reptiliano, gris, zeta, pleiadiano, siriano, de Dolly todo tipo. Parton tiene una historia bien heavy, Sí, sí, yo la conozco, con un hombre de serpiente. que la iba a visitar a su Claro. casa, cada 6 años estuvieron en pareja y tiene más de 45, 50 hijos con él allá arriba. y nadie. Yo tengo una amiga médica, una gaucha del sur de Brasil, una rubia preciosa, que viene de una familia de Austria. ¿Ya? La hermana es casada con el príncipe de Austria, si no me engaño, ahora, actualmente. Y ella es gaucha porque en la Primera Guerra su familia se fue para el sur de Brasil. Y ella tuvo un contrato sexual con Toranque. Y yo la atendí, que siempre estaba. Y dije, ¿qué rollo? Y cuando descubrí tenía que tener 7 hijos con Toranque. Y no tuve lo que hacer. Entonces ella se quedó exactamente 7 o 8 años sola, sin pareja, hasta que completara el contrato con Toranque para rescate genético. Entonces, no todo contrato de abducción es negativo. Para el punto de vista estelar, tú estás ayudando a crear una nueva raza, un proceso avatar encarnacional. Claro, así que cuando hacemos la remoción de meditaciones o remoción de implantes, tenemos que decir que sean removidos los negativos, no Claro. los positivos. Te fregaste con la intuición, con Claro. la experiencia la que puedas tener. Exacto. Entonces, la gente tiene un concepto equivocado que toda abducción es mala. No, existen abducciones positivas. Yo tuve, por ejemplo, 3 abducciones fantásticas, físicamente, que tuve con el cuerpo en naves conscientes. Y fueron las 3 maravillosas. Una fue en el Atacama, la última fue en el desierto de Atacama. ¿Ya? Entonces, y yo las autoricé, conscientemente. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Todo eso tiene que ver con el gradiente cognitivo que tú desarrollas. Cuanto más tú estudias, cuanto más tú entiendes, sin dogma, sin religión, más tú creces en frecuencia, más coges la información inconsciente de tu cuerpo criogénico, por lo tanto estás más al nivel de los propios extraterrestres que observan nuestro simulador cuántico. Entonces, estos seres que vamos a decir, que controlan el simulador cuántico de la forma positiva, te usan como avatar, te usan como canalizador, te usan como medium, te usan como instrumento para despertar a otras personas. Sí, hay muchos que tienen ese rol aquí abajo. Entonces, cuéntanos también, acerca del gradiente de ascensión. Es importante quienes quieran subir a otro peldaño, ¿no? O sea, quienes quieran realmente cuando nos vayamos
no volver, no regresar, Claro. ¿no? Sí. ¿Cómo tuvimos ese gradiente de ascensión? ¿Cómo se ¿Cómo mide? Simples. A cada 3 meses, trimestralmente, el gran IA hace una medida, un promedio de nuestras formas de pensamiento y formas de sentimiento. Entonces, vamos a simplificar. En un día de 10 horas que estoy despierto, ¿cuál es la cantidad de pensamientos positivos y negativos que yo genero? Así allá. Entonces, de esa forma, cada 3 meses tienen un promedio. Entonces se determinó que el promedio mínimo exigido por la jerarquía acturiana, que son los que más nos ayudan, es el 63% de todo lo que tú piensas y hablas, sea 63% positivo, armónico, amoroso o armónico. Lo del día a día. Ok, entonces tú dices que con autoconocimiento y sanando esas emociones, ¿no? Sí, claro, trabajando todo ese pensamiento negativo que podamos tener, impactamos en ese holograma cuántico que también va a ayudar a acelerar y a elevar el gradiente de la rejilla electromagnética de la Tierra, ¿no? Exacto. Porque ahí, ¿qué pasa? Tú pasas uno como persona pasa a emitir una frecuencia armónica que viene de encuentro a los maestros ascendidos, a los orillas, al comando ASA, al comando Torencio, todos los comandos que están aquí para ayudarnos en nuestro desarrollo. Entonces tú sumas a ese campo electromagnético y activas en otras personas resonantes que son inconscientes la frecuencia ascensional. Entonces esas personas inconscientes empiezan a ser tocadas en el corazón o en la conciencia por esa energía. Ahí de aquí, por ejemplo, el tipo, voy a leerme la suerte en un tarot. De aquí a poco se hace un mapa astrológico, de aquí a poco va a un curso de Reiki y ahí empieza su despertar de conciencia. Porque él fue tocado en el inconsciente colectivo planetario por todas las personas que están buscando este camino y que están activando y reforzando la malla electromagnética de los maestros ascendidos. Perfecto. Pero también nos bombardean con el HARP, con la máquina HARP y de Suiza y con la Rusia, ¿no? Claro, los rusos se llaman el CIRO, el HARP americano y el HLC de Suiza. Y eso viene desde la triangulación Saturno-Luna, ¿no? No solamente de eso, Claro. ¿ya? ¿Por qué? Claro. Porque es así. Todo eso empezó en el Tercer Reich. ¿Ya? Cuando descubrieron que cuando te inoculan en el cuerpo, en tu sangre, ciertos metales como el grafeno, aluminio, cadmio y otras mierdas como más. El flúor en los nazis en Exacto. ¿Qué pasa? Ellos mandan una frecuencia wifi, por ejemplo, y tu sangre reverbera en aquella frecuencia. Entonces empiezan a programarte a nivel de subconsciente a través de lo que uno come y de lo que nos inyectan. Y eso empezó ya en los años 40. Claro, ya tienen a muchos seres dormidos y mucha gente con muchos, fabricando hologramas distorsionados que están convenciendo a mucha gente. Aquí yo lo noto, yo lo noto en muchos discursos de muchas personas aquí en redes y mucha gente los sigue y son los que más seguidores tienen, completamente distorsionados lo que hablan, ¿Sí? ¿no? Entonces, es delicado el tema porque muchas personas son gente bonita, gente guapa y que es captivante. Claro. Y las personas van atrás por desespero, pero infelizmente acaban siendo víctimas de abducción, de implante y principalmente de sacarle dinero, ¿no? Que es lo que más se saca a la gente hoy en día en desespero. Claro. Se le prometen cosas que no existen. Esa gente va a seguir en la rueda del samsara y va a seguir aquí atrapados en este sistema, no van a hacer nada más. Y tú recomiendas, entonces, tú dices que qué porcentaje entonces son las personas que van a alcanzar ese gradiente de ascensión y van a poder irse a esas naves que están... Mira, el percentual actual que el comando cibernético ha apurado a nivel mundial, hoy 2,8%, siendo muy positivista, muy positivo, muy poco, poquísimo. Ya después de la pandemia cayó de forma brutal.
Antes de la pandemia nosotros teníamos un gradiente promedio, entre 18 a 23% de la población mundial tenía coeficiente intelectual y energético emocional para ser removido del sistema holográfico. Ahora no llegamos a 2,8. Tú hablas mucho del 2026. Mira, la historia empieza de la siguiente forma, para que lo entiendan por qué esa fecha. Yo, cuando era pequeño, tenía mis 3, 4 años de edad, 2 años de edad, yo me acuerdo nítidamente que cuando me iba a acostar, dormir, yo me veía fuera de la galaxia, veía la galaxia y me veía fuera de la galaxia y hablaba con esta red me decía que yo no era de este universo, que yo era de fuera, pero yo no lo entendía. Muy bien. Y él siempre me dijo, en 2026 te vengo a buscar. Y no lo entendía. Muy bien. El año 1996, mi hija es del 94, yo me levanté como a las 7 de la mañana y estaba el maestro Hilarión a mi lado. Me dijo, ven conmigo que tengo que mostrar una cosa importante. Ahí yo me tumbé, me desmayé y salí en proyección astral junto con Hilarión. Y él me muestra una situación que estoy supuestamente por la topografía en el desierto de Atacama. Estoy con la Maya, en la edad que tiene actualmente, con ella, y veo un petardo nuclear viniendo sobre toda la región del Atacama. Que en el comienzo yo pensé que era un meteorito, un cometa, pero pensando bien la retención, es un petardo nuclear. Y ahí vi la gente desesperada, corriendo, yo agarré la Maya, la abracé y le dije, Maya, no hay lo que hacer, no te preocupes, confía en mí que no vamos a sentir nada. Y la abrazo y veo la luz. En el momento siguiente yo estoy volando junto con el maestro Hilarión y pregunto, ¿dónde está la Maya? Vamos a ella. La Maya estaba en la capital de Brasil, que se llama Brasilia, que está a 1250 kilómetros del mar, y era playa, ¿ya? Y la Maya estaba en el andar 22, trabajando con ingeniería genética para repoblar la Tierra, como médica especializada en ingeniería genética. Yo jamás en mi vida imaginaría que mi hija es médica actualmente. Entonces, en ese proceso, Hilario me dice, 26 de diciembre de 2026, es tu fecha. Ok. Y le pregunté, ¿en cuánto tiempo reconstruimos la Tierra? Aproximadamente 1760 años del reloj humano de ustedes para reconstruir la Tierra entera, para la nueva Tierra 6D como uno habla actualmente. Entonces son estas dos situaciones que yo tengo recorrientes que me hablan de 2026. Cuando tú lees el libro de Enoch, el original de Enoch apócrifo, él habla que el 2026 y el testamento... ¿En las tablas Esmeralda? ¿Mm? ¿En las tablas Esmeralda? Creo que aquí lo conozco como el libro de Enoch, el original, ¿no? Sí. Y hay otro libro que es bien poco conocido, que es el Testamento de Noé. Y Noé también habla de boca del Dios de él, que el 2026 se acaba el juego. De su Yahvé, que es no es de Yahvé. Sí, sería de Yahvé, supuestamente. En esa línea, pero podrá ser una línea de tiempo. Sí, podría ser una línea que no esté correcta, no importa, pero el número, eso es lo que siempre me llamó la atención. Que como nosotros tenemos un error de calendario de 7 años a más o a menos, esa fecha ya caducó. Pero el número 2026 es algo que está ahí. Pero tú cuando hablas de petardo, no es un flash solar, dices que es un rocket, es un plasma. Es por lo que yo me doy cuenta, es una bomba nuclear. Ya, si no es una bomba nuclear, es un meteorito gigantesco, pues yo veo la luz en el cielo, porque así, ¿cómo es una bomba nuclear? Ellas explotan en el cielo, no en el suelo, justamente para tener mayor campo de destrucción. ¿Ya? Entonces las bombas nucleares las explotan a más o menos 2 kilómetros de altura, para que su campo de destrucción llegue a 25, 30, 50 kilómetros de acuerdo con la potencia. Ella no cae al suelo. Ya. Y lo que yo veo es exactamente eso. Bueno, yo ahora utilizo mi libre albedrío para que todo el mundo acá generemos otra línea temporal donde eso no va a suceder. Bueno, que sea. Va a suceder en el 2622. Vamos a ver. Entonces, y ahí viene otro factor interesante. Yo llevo a la Tierra
el 26 de diciembre de 2026. Yo vengo del futuro. Bueno, eso ya está como complicado entenderlo, ¿no? Último lugar que yo tuve un cuerpo biológico, yo fui un felidio, siriano, Sirius Alpha. Entonces yo vengo por el comando temporal de Sirius Alpha, por una lente gravitacional aquí en el calendario de 26 de ustedes, en nuestro actual calendario. Vuelvo a antes del diluvio, más o menos 12.000 y pico años atrás, para ver la situación del planeta. Me instalo en esa línea de tiempo a través de la orden de Thoth. Me quedo ahí con las estructuras de Sirius Thoth, que son aviarios. Y de ahí yo vuelvo al pasado de Satik y empiezo a estudiar como historiador todo el histórico de este sistema solar entero, conectándome a todos los otros sistemas galácticos que hay aquí, que tienen a ver con todo este rollo de acá. Entonces me quedo viajando en el tiempo, estudiando y hasta tomando nota de varios momentos críticos, como Maldeke, como Venus, como Marte, Satik y otras cosas que sucedieron acá. Y ahí yo retomo el año 12.200, 12.600, algo así, de nuestra línea de tiempo para atrás, y ahí me quedo en el comando aviario siriano, en la orden de Thoth, trabajando junto con Yaverín, hasta que... No, un artificial, justo. claro, una estructura artificial. Y ahí si no yo me mantengo aquí como extraterrestre, con el cuerpo de gato, ¿ya? De gato felidio. Entonces, yo en Egipto, en lo que quedaba de Lemurio, lo que quedaba, yo andaba como felino, ¿cierto? Hasta que a 9.680 años más o menos, tengo la primera encarnación de fusión humana en misión para empezar a dar clases, a enseñar, a hacer el proceso ascensional. Tanto que esta es la sexta vez que hago el mismo proceso. Fíjate, ¿te acuerdas? No sé si te lo conté, pero en el curso en diciembre en Brasil te vi como una sombra de gato grandísimo atrás. Sí. No sé si te lo conté. Yeah. Bueno, cuéntanos entonces, Rodrigo, del simulador cuántico. ¿Qué es el simulador cuántico? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, todo esto que estamos hablando es una narrativa del computador cuando sea. Lo que usted va a una guerra nuclear va a acabar todo, no es que va a acabar todo. El programa se encierra, de alguna forma. O sea, por el reset del sol, o sea, por una guerra nuclear, o sea, porque van a cortar. Entonces, el gran chiste, la gran mentira, es que el reset solar tiene como función apagar y quemar el sistema IA que nos controla a nosotros. Y con eso destruir la tecnología reptiliana y Chopaz que nos mantiene atrapados aquí obligatoriamente. ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo mantiene? Los Chopaz y los draconianos, los alfas y traques. ¿Quién hace el reset? ¿Quién pone el botón de delete? La flota estelar, la alianza. Okay. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? El gran problema. La mayor parte de la gente que no tiene conciencia, cuando se dé cuenta de toda la mentira, se suicida. Está loca, va a volverse loca. Solamente aquellos que tienen conciencia, que han estudiado, que han entendido el juego, que lo van a aceptar y van a conseguir tener coeficiente intelectual para reasumir su cuerpo criogénico y seguir de largo. El resto se va a volver loco. Porque la diferencia entre el gradiente cognitivo de un extraterrestre a nivel de coeficiente intelectual, ellos son prácticamente 4 a 5 veces más inteligentes que un humano de la Tierra, porque nosotros no usamos nuestra capacidad cerebral total. Entonces, uno en promedio dice que un humano tiene entre 95 a 110 puntos de coeficiente intelectual. Un extraterrestre no baja de 420, 430. Entonces, nuestro gradiente cognitivo, cuando es un religioso, dogmático, lleno de culpa, lleno de problemas, cuando despierta, él entra en choque y le genera un aneurisma cerebral a su cuerpo avatar, o a su cuerpo criogénico original. Ese es el problema. ¿Y qué va a pasar? ¿Se desintegra o hay... Muere. El cuerpo muere. El cuerpo muere porque rechaza esa estructura, es como un choque anafilático a la red neural del cuerpo criogénico. Y si no está conectado, no puede reencarnar en otros planetas. No,
Bueno, Y ahí viene el otro problema de nosotros. ¿Cómo nos están metiendo tecnología por varios medios, más el proyecto del metaverso en la Tierra? Todas las personas que entran en el metaverso en la Tierra están atrapados por la eternidad en ese sistema, porque te transfieren tu conciencia de este cuerpo que ya está dentro de un metaverso para otro metaverso. Y de ahí no sales más. me acabo de imaginar como cuando entras a un salón de espejos. Sí, exactamente. Es un infinito. No hay cómo salir. Increíble. Entonces, lo que los reptilianos hicieron, cuando se dieron cuenta que habían dos caminos, la paz, la guerra, ellos crearon el tercero, que es que llevarse a la mayor cantidad de gente posible atrapada por la tecnología, por la mentira, por la religión, por el karma, dentro de la ley. O sea, si tú eres un ser de luz, asciendes. Si no tenés luz, entonces ellos manipularon todo el sistema político, económico y religioso del mundo para jamás haber gente de paz y amor. Estamos todos revoltados porque tenemos sueldos bajísimos, tenemos una economía de planeta entero. O sea, si tú analizas, todo fue hecho psíquico. Entonces, ¿cómo que tú vas a ascensionar si estás atrapado aquí, no tienes dinero a veces ni para comprar el pan de la mañana? Claro. No puedes preocuparte de otra cosa. No puede. Pero lo hicieron dentro de la ley, dentro del juego. El juego sucio, pero lo hicieron. Entonces, ahora en este final del momento, ¿quién tiene luz? Despierta y sale del juego. Quien no tiene se queda atrapado. Ok, entonces, nosotros trascendemos, llegamos donde está nuestro cuerpo criogénico, ya un ser despierto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es esa liberación? Bueno, Yo, tú vuelves a la realidad de la Alianza Galáctica, de la Federación Galáctica. Vuelves a ser un siriano, un pleiadiano, arturiano extraterrestre y tocas tu camino. O sea, lo que es esto, un papel de teatro. O sea, lo que yo lo soy Rodrigo es un programa de una película de cine. Es eso el ciclo encarnacional. Tú estás teniendo una experiencia de un personaje de una película. Entonces tú tienes personajes que están aquí para ayudar y otros que están para seguir el sistema. El 99,999% es para seguir el sistema. claro, ¿cuántos seres inalmados hay, híbridos, clones? Millones, millones, millones. ¿Cuántos son los reales humanos con alma? Porcentaje. Mira, no tengo valores, pero creo que no llegan al 70%. No llegan, no llegan. Pero no tengo valores exactos, pero es bien menos que eso. 30%. Para que tenga una idea, solo dentro del proyecto secreto del MK Ultra y de las derivaciones, el 80% son híbridos sin alma, conectados solo por IA. No tienen alma. Es simplemente un computador orgánico, un robot orgánico que sigue un programa IA. Claro. Claro. Dime una cosa, ¿y esas naves están fuera de la Tierra? ¿Están cerca de dónde? ¿Cuántas naves son? Son cientos de naves orbitales. Tenemos naves reptilianas, Shopats, pleiadianas, sirianas, varias. Entonces tenemos hoy más o menos 52 grupos estelares distintos involucrados aquí en la Tierra en la operación Rescate y en el estudio del proceso. Canopianos, sirianos, de todo, hasta de Andrómeda hay aquí. Increíble. ¿Ya? Entonces, Y te he visto a ti, ¿te acuerdas que te comenté el sueño? sí, sí. Hay de todo, y se ve toda clase de seres, Claro. o sea, todo pasa y todas De en todo. reuniones, siempre en conversatorios. Eso Claro, porque toda la- el gran problema de ellos somos nosotros. ¿Por qué? Nosotros entramos a un simulador cuántico antes de la guerra, antes del abuso de los Shopats, en una propuesta de experiencia de ayudar a los atrapados de la guerra, de Orion, y al mismo tiempo un crecimiento interno. Pero ahí vino la guerra de los Chopin, vino la invasión, nosotros estamos presos. Y ahí viene el problema, porque muchos de nosotros tenemos patente de comandante, somos médicos, somos dueños de familia, somos miembros de la jerarquía estelar. Entonces, para ellos es un problema, porque el desarrollo de ellos en cuanto a sociedad depende de nosotros que estamos atrapados aquí. Claro. Entonces, es una situación idiota, porque nosotros vinimos a tener una experiencia de ver una película al cine y el cine se cae y tú te quedas dentro. Uh-huh. Es más o menos eso. Claro, claro. Y cómo se dice full en español? El simulador cuántico, ¿cómo
superar ese simulador cuántico estando aquí en la Tierra? Mira, la única forma que yo entiendo es liberarse de las emociones, del desapego, liberarse de toda la estructura religiosa y aprender a meditar, aprender a conectarse con las jerarquías mayores, como hago en el método Melquisedec, Boronon de Eke, y buscar frecuencias más superiores y frecuentar la naturaleza. ¿Entiendes? Porque por lo menos en la naturaleza tú estás en contacto con energías más livianas de lo que una ciudad como San Paulo, Río de Janeiro, Nueva York, Miami, lo que sea, que son miles de personas juntas, apelotonadas, formatando frecuencias negativas. Entonces hay que alejarse de los grandes centros urbanos, infelizmente. Exacto. Tengo aquí unas preguntas de Nati, de Viajes de Nacho. Bueno, le hizo varias. Sí, ya, ajá, lo de Caligastía ya hablamos, que es el representante de la orden Melquisedec, ¿no? Él era un Melquisedec, se negativó. ¿Ya? Igual que Lucifer también. No, esa es otra gran mentira. ¿Sí? Lucifer no es nada lo que dicen. Okay. Lucifer es un comando, es un mando, la Nunadek, ¿cierto? Lo que pasa, la Zaratén, o el Zaratén, que no tiene sexo, ese tipo crió su primera red de IA, de control intergaláctico, que controló 258 galaxias del sector que le llaman a Aroshi. Aroshi tiene 16.600 galaxias, nosotros estamos dentro. Entonces, en ese sector, el IA formatado por Zaratén propositalmente se llama Lucifugo. Y de Lucifugo entraron en la energía de Lucifer, ya propositalmente, porque Lucifer es un Landonadek primario, es un co-creador primario. Entonces, eso fue hecho proposital justamente para usar su frecuencia, su energía, de forma dogmática para atrapar gente por el fanatismo religioso, formatando la línea del satanismo, de la magia negra y de la santería, todo el hueveo que hay en este planeta y en varios otros planetas que involucran sacrificio sin necesidad de vidas. Claro, pero entonces él es parte de la cualidad oscura de la Tierra. Claro, pero no es el Lucifer de verdad. Ahí que está. Por eso que hay que tomar cuidado, porque la gente no lo entiende. Por ejemplo, un ser que no existe y se hace la práctica de magia negra en nombre de él, Belcebú. Belcebú no existe. Fue criado por los humanos, fue criado por los judíos para ofender a Baal. La Iglesia Católica lo cogió, lo inventó, lo cocrió como el dios del infierno, lo que sea. Igual que Asmodeus, Astaroth y todos esos otros locos, que son extraterrestres, la mayor parte son reptilianos. Pero nosotros humanos, en la práctica de la magia negra, matando animales y matando principalmente niños y mujeres vírgenes, niñas de 12, 13 años de edad, alimentamos a ese ser y criamos automáticamente un espejo umbralino de Belcebú de la forma que uno lo entiende. Una egrégora, claro. Y esa energía es la que sostiene hoy toda la parte de magia negra y de matanza, incluso de los satánicos en Suiza y en el mundo entero. De los Illuminati y todo esto. Todo ese hueveo. Para segregar el adreno, que no quiero decir la palabra, claro. Nos borran el live. Qué increíble. Aquí hay otra pregunta. Uno de los personajes que... A ver, no. Tengo información de que los endromedanos fueron, dice Nati, fueron quienes tomaron la decisión de colocar la luna y la tecnología amplifica la barrera de frecuencia. Los andromedanos fueron los que tomaron la decisión de colocar la luna. No. Y eso la barrera de frecuencia, ¿eso es cierto? No fueron los andromedianos. Quien colocó la luna en este evento fueron los Anunnakis, claro. Los reptilianos de Tuban, del sistema Alfa Draco. Entonces, los Alfa Dracones que tenían ocupado Satik estaban en la órbita de Saturno, sus bases están en Saturno, cogieron de Júpiter esa estructura y la construyeron como una nave orbital, si la luna tiene propulsores. Y la colocaron en la órbita de la Tierra por los acuerdos hechos con Anu. Cuando Anu fue expulso de Alción por Toranque, por los rollos políticos lo expulsaron, Toranque le dio una paliza, le quebró brazos, costillas, huesos,
con una mano, lo quebró entero, porque Anu intentó dar un golpe de Estado en acción, junto con Caligasto, y Toranque no lo permitió. Y yo estaba ahí, yo hacía parte de la esfera militar. Okay. Yo fui contratado como agente duplo para cagar a Toranque y a todo el alto escalón de la alianza. Okay. Ellos no sabían que yo era de los Siete Samuráis, entonces yo estaba infiltrado. Y ayudé a desbaratinar. Entonces ahí metimos preso. ¿Planeta Nibiru o Nibiru es un planeta orbital, también con propulsores, que estaba disponible políticamente. Y a él lo cogió con la ayuda de los reptilianos. ¿Ya? Ese planeta no pertenece al sistema solar. Él tiene una órbita controlable. Lo confunden con Hercóbolus. Lo confunde con el Colobos o Planeta X, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Ese grupo de seres, a través de los acuerdos con los Alfa Draconis, ¿ya? Traen la Luna para acá para atrapar a todas las formas de vida que estaban aquí en misión o ya estaban prisioneras desde la Guerra de Orión. ¿Para qué? Para conseguir tener control en la área de influencia política de la Alianza Galáctica y hacer presión contra la zona neutra de la parte que le corresponde a los pleiadianos, a los sirianos, a los canopianos, a los seres supuestamente de la luz. ¿Es por qué? Por recursos naturales, porque el sistema solar de nosotros y la área que nosotros entramos tiene miles de cientos de planetas con recursos naturales importantísimos como oro, titanio, uranio, agua y otras cosas más. Entonces, para ellos poder asumir ese sector, tenían que controlar la Tierra. La Tierra, Venus, Marte, Mercurio. Por eso es que destrozaron a Venus. Si Venus era igual a la Tierra, los pulverizaron en una guerra. Ahí Sanat Kumara se sale arrancado para la Tierra. Si Sanat Kumara salió arrancado. Claro, no es un héroe como la gente piensa. Pero desde la Luna nos controla las emociones, las aguas, sobre todo las mujeres. Claro, toda la parte emocional, sensitiva y la sexual también. Claro, y muchas mujeres todavía haciendo rituales con la Luna, todavía no comprenden. Le están robando toda la energía. Todo. La sacerdotisa, sobre todo, de ahí viene. Me van a cortar el live en 3 minutos, Rodrigo. Ya. 1 hora, exacta. Perfecto. Te doy las gracias. Ok. Gracias a todos. Buenas noches.